También llamado Día de la Resistencia Indígena, es una festividad oficial celebrada el 12 de octubre en Nicaragua y Venezuela, que coincide con el Día de la Raza o Día de la Hispanidad, que se celebra en otros países de América, y con el Día de la Fiesta Nacional en España. En Nicaragua, por ejemplo, el 12 de octubre se considera una efeméride relevante y ha cambiado su nombre a través del tiempo. Primero, Día de la Raza, luego Día de la Hispanidad, y hoy reconocido oficialmente como el Día de la Resistencia Indígena, conmemorando así la lucha de los pueblos originarios y la rica herencia cultural que legaron a la nacionalidad nicaragüense. El 12 de octubre, Día de la Identidad o de la Raza en República Dominicana, debe interpretarse como el encuentro de varias culturas que han dado como resultado un nombre diferente a los aborígenes, españoles, africanos o franceses. Los dominicanos y dominicanas debemos reflexionar en esta fecha enalteciendo lo que somos y como pueblos hermanos, con la vista puesta en que tenemos un futuro promisorio que puede ser alcanzado por todos y todas en conjunto. Hola, ¿qué tal, dominicana? Junto a nuestros invitados, a esta mujer de contrastes, visibles y no visibles, le toca abordar un tema vital para República Dominicana, lo que somos. La Hispaniola, isla de diferentes culturas, producto de la mezcla de razas, la unión de aborígenes, españoles, africanos, lo blanco, lo negro, taíno, da pie a todo esto, lo que somos. Así las cosas, saqueo, exterminio, violación de derechos en la conquista, la colonización de la Hispaniola, también la mezcla racial, la investigación, defensa y promoción de la cultura en Quisqueya. Hoy conversamos sobre resistencia indígena, encuentro de culturas, respeto a la diversidad cultural, en fin, nuestra raza, negación o aceptación. A la llegada de Colón a la isla, también llamada Quisqueya, el 12 de octubre de 1492, se le llama en algunas naciones Día de la Raza. En esta fecha se manifiesta el martirio a que fue sometida la población indígena. El 5 de diciembre del mismo año, el conquistador Cristóbal Colón pisó nuestro suelo por primera vez. A su llegada, la isla se encontraba dividida en 5 cacicazgos: Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua, de las palabras que heredamos. Los habitantes de este territorio eran tribus fundamentalmente agrícolas, en las cuales el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas no había provocado una división de la sociedad en clases sociales. La llegada de los españoles dio al traste con la exterminación de los pobladores que encontraron debido a los maltratos y trabajos forzados que realizaban. Este hecho implicó la adquisición de esclavos africanos, traídos a la colonia para sustituir la fuerza laboral. Hoy, en Así las Cosas, nuestra raza, aceptación o negación. El 12 de octubre, de la raza. No tengo presente ahora. El Día de los Derechos Humanos. Sí, por la llegada de Colón, ¿no fue? El día que el Colón vino y acabó con los indígenas. Es el encuentro de la América continental con esos marineros que venían de Europa. El día de la explotación, el exterminio y los crímenes que hicieron los españoles aquí en este país. No lo sé. Claro, por el descubrimiento de América. Una liga, claro, porque aquí no hay blanco. Una mezcla de todos los lados. Hasta ahora la República Dominicana no asume una discriminación racial, sino que algunas potencias internacionales son las que inciden para que se discrimine la República Dominicana como un elemento negativo ante la realidad nacional. Una mezcla súper metiza. Un poco racista en sentido realmente, por la serie de comportamientos y la mala educación que hay en este país. Auténtica. Variada, porque aquí no somos una cultura, somos varias culturas. Aquí hay tantas mezclas de tantas razas.
Bueno, en eso hay un poquito de insimilitud. Algunas veces los blancos tienen la tendencia un poquito a discriminar, pero realmente en el fondo y en el contenido todos somos unos. Aquí todo el blanco tiene el negro detrás de la oreja. Hay su diferencia todavía falta mucho por avanzar y que haya una estabilidad con respecto a los derechos individuales en cada ser, por lo menos por los colores. Porque a veces un blanco entra más rápido a un sitio que un negro. Eso es, aquí se trata a los negros, se trata a los blancos igualito todo. Aquí hay discriminación en este país. Hay gente que tiene su racismo y yo no tengo un problema con eso. No, es que no hay una cultura de blanco y negro, es una sola. Es una sola cultura. Me siento muy conforme. No cambiaría nada, cambiaría los blancos por los negros de nuevo, pero que se haya aquí. Nosotros no tenemos nada de taínos, eso es mentira. Aquí no quedaron taínos. Me siento muy bien con las tres, porque mi abuelo era un moreno, aunque yo tengo origen español, judío, sefardí, pero me siento muy bien con mi mezcla o mi combinación racial. Hay que aceptarlo como de lugar porque eso es natural y somos hijos de Dios todos. Me siento conforme. No, nada. Perfecto con lo que soy. Somos dominicanos. Bueno, lo que podría cambiar sería el accionar económico, que es lo que muchas veces influye en esa realidad. No cambiaría nada. O sea, nada. Me siento orgullosa de ser de mi color que tengo. Estamos de regreso y así las cosas en las calles de Santo Domingo. Me alegra escuchar que muchos de nuestros dominicanos y dominicanas sienten orgullo de sus orígenes. Hoy nos remontamos a nuestro pasado, nuestros orígenes. ¿Qué resaltar de ese encuentro de culturas? Nos enorgullecemos de nuestro color de piel, de nuestro idioma, de nuestra ubicación en el Caribe, en Latinoamérica. El 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza o Día de Encuentro de Culturas. Es un honor recibir para este tema al primerísimo folclorista nacional, sociólogo y escritor, al amigo, colaborador, el señor Dagoberto Tejeda Ortiz. Y también está conmigo aquí Maribel Núñez, activista afrodominicana, a quien también agradezco por venir así, preciosa, a compartir con nosotros y nosotras de este tema. Dagoberto, gracias, porque sabemos, y tengo que decirlo públicamente, que estaba un poquito indispuesto, y lo convencí de que viniera así las cosas a compartir todas sus experiencias, sus conocimientos, y de verdad que me llena de orgullo tenerlo aquí en este espacio. Tú no tienes que hacer mucho esfuerzo para que te complazca. Era necesario. Pues hablemos de raza, bueno, en muchos países le dan otro nombre, Día de la Hispanidad, Día de Encuentro entre Culturas. Entonces, en República Dominicana, y tomando en cuenta todo lo que ocurrió 1492, Cristóbal Colón, exterminio, la violación de los derechos de nuestra gente en ese momento, ¿cómo pudiéramos llamarle? ¿Cuál sería el día, Maribel, sí, Dagoberto, que usted entiende deberíamos nombrar a este día 12 de octubre? Cuando se trata de encuentro tuyo y mío, o tuyo y Dagoberto, o encuentro de dos culturas, encuentro de dos países, si hay una relación de igualdad, se puede hablar de encuentro. Pues eliminado el encuentro. Si no hay una relación de igualdad, no se puede hablar de encuentro. Aquí hubo una invasión, no podemos hablar de encuentro. Por eso otros países le llaman resistencia. Entonces indígena. hay muchos lugares, y yo estoy propugnando y tratando de convencer a Dagoberto que este día o le pongamos al 12 de octubre o día de la resistencia, o el día del cimarronaje, que cuando tratamos de explicarnos qué es el cimarronaje, que es la misma resistencia a la esclavización, es también resistencia. Es decir, que el nombre del Día de la Resistencia le vendría muy bien en países como Ecuador, en Bolivia, Venezuela ha sido modificado. Así es. Es decir, y han borrado el asunto de la raza, porque las razas no existen. Hay una sola raza, que es la humana. Como decíamos, bueno, quizás hemos conversado sobre ella en otros programas, esos grupos étnicos en República Dominicana que han sido tan bien marcados por su cultura, ¿no? O sea, ¿cómo pudiéramos entonces hablar de esa mezcla en nuestro país desde los orígenes? Porque tengo aquí tratar en esta primera parte qué trajeron, qué se llevaron, de lo más valioso y lo más importante a resaltar. Pero ese 12 de octubre, ese 12 de octubre yo pienso que es una vergüenza, algo que deberíamos realmente redefinir. Primero, no es un encuentro de raza, tal como dice Maribel, fue una imposición en una visión de dominación. Entonces, cuando hablamos del Día de la Raza, ¿cuál raza?
porque ahí solamente se da un encuentro entre indígenas y españoles. Eso es para sacar a los negros, invisibilizarlos más y que cuando se hable de la raza dominicana no tengan nada que ver. Entonces, además, eso realmente es una gran vergüenza por la imposición, por la dominación, por lo que implicó en términos de una ruptura con una población que fue eliminada físicamente, ni siquiera psicológicamente. Entonces, el 12 de octubre debe ser un día de desvergüenza, un día para muchas instituciones y mucha gente arrodillarse y pedir perdón a la historia, pedir perdón a miles y miles de gente que fueron eliminadas, fueron asesinadas, fueron explotadas. Entonces es un día realmente que no puede ser festivo como lo quieren hacer oficialmente en las escuelas dominicanas. Escuchándote, pienso en Tony de Moya y en la gran conmemoración que año tras año hacen del día 11 de octubre, no del 12, 11 de octubre, y lo denominan como el último día que hubo paz en América. Después de ahí la paz, jamás. Entonces hay que pensar en eso también, en ese exterminio, en la eliminación del indígena, y luego cómo a partir de la eliminación del indígena, la institución eclesial sugiere la integración del negro para la misma explotación. Yo me pregunto, ¿por qué así 11, 12? ¿Por qué si ustedes y otros tienen tantos años hablando del tema y llevando concienciación sobre estas lágrimas que deberíamos vertir, todavía estamos celebrando? Todavía la gente se pregunta, ¿pero quién encontró a quién? ¿Quién descubrió a quién? ¿Cuál fue el gran evento histórico que debemos replicar en las escuelas y colegios de Santo Domingo? ¿Qué ha pasado ahí? Yo no me lo explico. Bueno, ¿quién descubrió a quién? Cuando llegaron los españoles a nuestro territorio de América, hacía más de 3.500 años que ya habían seres humanos en esta isla. Entonces, ellos no fueron los que descubrieron, sino que descubrieron una cosa que ya realmente existía. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que los españoles llegan no como esa visión idílica que nos meten en la cabeza a nosotros diciendo, que el sueño de un tipo llamado Cristóbal Colón y que entonces llegaron a América que creía que habían llegado a la India, los pobres cristianos. No. Era una empresa económica que necesitaba, a partir de la ruptura del sistema y de clases sociales en Europa, el oro como instrumento para la conformación de un nuevo sistema social que es el capitalismo. Entonces, cuando llegan aquí, ellos vienen a buscar oro, pero lo que encuentran, buscan razones teológicas y la Iglesia Católica apoya esta definición para decir que lo que encontraron aquí eran seres humanos paganos que estaban fuera de la gracia de Dios, y que entonces eran inferiores. Viene el cristianismo. Y por eso aparece una institución, que es una institución que en la escuela no se enseña y que para mí es determinante, que se llama la esclavitud. Porque la esclavitud conlleva a un proceso de explotación, a un proceso de degeneración a nivel del concepto de relaciones humanas. Es el deterioro en función de las ganancias, del lucro. Entonces, tenemos que comenzar a definir la conceptualización de esclavitud. Esclavizan y reparten la tierra con todo lo que hay adentro, desde la parte natural hasta la parte humana. Así es. Y ahí es que están eso que nos enseñan en la escuela de los repartimientos. Así es. Que es la razón por la cual todavía que no quieren
nombrar el día como otro diferente, porque todavía la institución, las oligarquías se han perpetuado y perpetuado hasta el día de hoy. Por eso tú te encuentras con un pueblo que se identifica más con que es indígena, con que es afrodominicano, debido a esa gran negación, y por eso el día, como tú dices, todavía se le sigue llamando el Día de la Raza, no quiere cambiarse el nombre como el Día de la Resistencia. Pero, Maribel, cuando tú hablas... No se habla de invasión. Cuando tú hablas de esa visión afro, indígena, en la escuela dominicana, en las universidades, no hay una universidad, ni siquiera en la UAS, que haya la enseñanza sobre África. No hay una cátedra, no hay una materia, no hay una enseñanza que nos defina parte de lo que somos fundamentalmente nuestra identidad, que es África. Aquí no se enseña la historia de África, aquí no se enseña la historia de la esclavitud. Hoy en día muchos países y muchos esclavistas fueron indemnizados en aquel momento, pero muchos países están buscando ser indemnizados por los esclavos que recibieron ese maltrato inhumano, es una ironía, explotador. Por ejemplo, cuando Haití, que hizo la revolución más hermosa del mundo, aquí se habló de eso y no se declaró reconoce. la primera independencia de América. Y abolición de la esclavitud, no se reconoce. Se ahogó esa revolución hermosa, esa independencia, porque los europeos, los franceses, pedían indemnización, cuando al revés, Francia debía darse en el pecho y pagar a los haitianos todo lo que saquearon, como los españoles con nosotros. Como indemnizar a los seres humanos que fueron esclavizados y a las naciones hasta el día de hoy. Porque siempre nos preguntamos qué hubiese sido de nuestros pueblos en América si toda esta historia no hubiese ocurrido, si no nos hubiesen explotado, matado, aniquilado, sí, porque totalmente saqueado. Nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, hablemos de xenofobia, hablemos de racismo, hablemos de clasismo en nuestro país. A ver la perspectiva de este tema. No se vayan. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cit.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana. Como todos sabemos, el exterminio de los aborígenes provocó que para realizar los trabajos forzados de la colonia se trajera a la española los esclavos africanos. El encuentro de las culturas europeas y el aborigen y posteriormente la de los esclavos africanos incidieron en la creación de una nueva identidad que conformó los rasgos que hoy caracterizan al dominicano, a la dominicana. La fusión de elementos de estas culturas han originado la conformación del tipo de música, de alimentación, vestir, el estilo de pensar de los criollos, diferente al de las demás naciones que han influido en nosotros. Entonces, mestizaje, la unión de blancos, negros, taínos, lo más valioso a tomar en cuenta de la historia de nuestra colonización, la composición social, aborigen, la jerarquía indígena, todo eso que estábamos tratando, pero vámonos al aquí y a la hora. Estábamos planteando algunos tópicos antes de irnos a la publicidad y me gustaría, Maribel, que usted retome la palabra con una idea que quería expresar. Aquí y la hora. Pienso que tenemos que irnos a las comunidades donde hay mayor presencia de afrodominicanos, donde hay mayor presencia de negros. Y si vemos las condiciones de vida que viven hoy día, podemos pensar en que las cadenas todavía se arrastran. Son comunidades que viven en la pobreza, no tienen acceso a lo básico, a los derechos fundamentales. Son los menos instruidos todavía aquí se piensa en que hay trabajo para negros, cuando se piensa en picar, cuando se piensa en trabajo doméstico, cuando se piensa en trabajo de limpieza,
cuánto se piensa en trabajo de menores cuantías, incluso en las empresas se piensa en personas de color. Y cuando se piensa en personas que van a dirigir, personas que son la presencia corporativa de las empresas, no se piensan en afrodominicanos, se piensa en personas blancas. Claro, españoles, complejo de Guacanagarí. Sí, entonces todo eso es porque no ha habido esa perpetuación de esa oligarquía hasta el día de hoy. En un país negro. En un país de negro, la dirección económica, la cúspide económica de este país es blanca, no es negra, no se acerca nada más a los negros. Sí, el foro económico, el centro económico de la política, claro. En los partidos incluso, a mí me pueden invitar a un partido y yo puedo participar. Pero a la hora de escogerme como candidata, yo no voy a ser la candidata. Es posible que la candidata te escojan a ti. Por más bruta que sea, la blanquita es la que tiene la oportunidad. Es posible que te escojan a ti. Es así. Eso se hablaba aquí. Es así. Si hablamos de xenofobia, clasismo y racismo, República Dominicana, todas A, B y C son correctas, o se trata de un tema de recursos económicos. Mira, República Dominicana, racista o clasista, hay una mezcla de dos, que en el fondo yo pienso que es racismo. Es racismo. Existe la negación del propio yo, del ser. Cuando el dominicano dice yo soy indígena, yo soy india, ahí está la negación, buscando el pelito quema. Claro. Cuando en otros países a los indígenas también caen dentro del prejuicio, en Dominicana es resaltado. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿por qué en República Dominicana hay tantos salones de belleza? ¿Qué están buscando las mujeres en los salones de belleza? Estamos buscando blanquearnos, entonces por eso hay tantos salones de belleza. Claro. Pero ponte tú a preguntarte. Son exitosos todos. Ponte a preguntarte, en estas grandes plazas comerciales que se hacen en este país, en los restaurantes de calidad, cuando tú vas, yo no voy ya casi. Yo no tengo dinero para pagarlo, pero tú vas. Hay de todo, hay de Ahora todo. Yo te voy a entrevistar a ti. ¿Cuántos negros tú ves sentados en esos restaurantes de clase alta? Maribel, acabo de venir de Francia y yo le tomaba videos y fotos a los negros y a los blancos compartiendo como hermanos tal cual somos en la humanidad, o sea, en sentido general. Sí, es una vergüenza que en República Dominicana, donde hay un porcentaje altísimo, hay quienes hablan de un 90% de negros, claro. Hay restaurantes y hay discotecas que no te dejan entrar, pero lo peor es que solamente ha llegado a los tribunales dominicanos un solo caso de denuncia o un caso legal, reintroducido legalmente en la justicia dominicana, que fue el caso de la chismosa. Sí, sí. Que fueron dos médicos que menospreciaron y no dejaron entrar a un restaurante. Pero cosas que pasan todos los días. Un solo caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que incluso nosotros, los que somos racializados, tenemos que aprender cuándo me racializan, cuándo me están menospreciando por mi color, para yo poder tomar, porque lo primero es, que el dominicano ni sabe, ni se entera que es racista, no lo sabe, no lo quiere asumir, no se quiere dar cuenta, pero tampoco se da cuenta cuando el otro lo está menospreciando por el color de su piel. Es tan evidente que, por ejemplo, cuando inauguraron el Museo del Hombre Dominicano, se supone que ahí dice Museo del Hombre Dominicano. Claro, ahí excluyen a la mujer, pero en la conceptualización ahí está la esencia de lo que es la identidad del dominicano. Y enfrente del museo había un símbolo, era Enriquillo, era un indígena, no había más nada. Entonces lo que querían decirnos a nosotros, que la raíz fundamental en términos de identidad del dominicano era la indígena. Adiós, Lemba. Nosotros comenzamos, eso vino porque nosotros hicimos un movimiento y entonces para que colocaran a Lemba, pero como compensación, entonces colocaron al padre de las casas. Claro. Pero fíjate, cuando estaban haciendo las ruinas de San Francisco, que estaban trabajando, encontraron a un negro mutilado. ¿Qué pasó con eso? Hicieron un escándalo y mandaron a taparlo, mandaron a sepultarlo para que siguiera invisibilizado, porque ahí se vertía la crueldad.
En el ingenio Diego Caballero se encontró en un pequeño túnel donde se molía la azúcar, huellas de negro donde estaban mutilados los dedos de los pies. Se paralizó todo ese proceso para que eso no se resaltara y eso se eliminara. Es decir, hay un proceso no solamente de distorsión, sino hay un proceso adrede, dirigido en una política de Estado y de los grupos de poder para eliminar todo lo que sea esa presencia negra y menos esa presencia denunciante de lo que fue la crueldad de los españoles. Si algo hacemos todos aquí presentes esta noche es tratar, está ganando, tratar de que no sea así. Quiero tus conclusiones para irnos entonces a la publicidad. Mira, no puedo dejar de mencionar que sí, que está ganando tanto y que los negros estamos siendo tan excluidos. Vivimos en esta sociedad, tratamos de parecernos a los blancos. Estamos acá, pero estamos fuera de todo centro de poder y de toda identificación. Pero estamos haciendo resistencia, Maribel. Tenemos que trabajar bueno, en ello. Esa parte yo no la comparto completa contigo. Ajá. Estoy de acuerdo en que antes ocurría lo mismo, pero no había ni siquiera reclamo. Ahora hay voces que se levantan, ahora hay actitudes de resistencia, ahora hay actitudes de no callarse, de no estar cómplice. Antes sí. Entonces estamos ganando a un nivel de concientización, a un nivel de asumir conciencia, de apertura. Sí, hay que trabajar. Cuando yo digo que están ganando, yo pienso que ahí hay una sentencia 168-13, que hay cerca de 500,000 de dominicanos que por ser negro, que por ser origen de haitiano. Pero estamos en pie de lucha con eso también, Maribel. Estamos en pie de lucha, pero no todavía ellos están ganando, porque aquí hay una dictadura. Cuando el ministro de Educación es capaz, sin haber hecho ningún análisis, sin pensar en la institucionalidad, y llega y te saca un libro de 6º grado y lo saca y lo proscribe, están ganando. Hay una resistencia, pero legalmente ellos están ganando, Dagoberto. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando, hay que abrir más pero espacios. ellos están ganando ahora mismo. Pero no es que están ganando, es que antes hacían más, antes era peor. Están haciendo ahora lo mismo que hacían antes. Lo que pasa es que la resistencia ha hecho que se desvistan, los ha obligado a un tipo de actitudes y situaciones que no la tenían antes. Claro. Yo en ese sentido te digo, no es que están ganando, es que ahora están teniendo resistencia que no la tenían antes. Y hay mucho más gente de la que nos podemos imaginar que día a día yo se va sumando. Yo quiero ser tan optimista con usted. Sí. Mira, los derechos son progresivos, así nos costó a la humanidad en sentido general, negros, mujeres, latinos, y va a pasar con los dominicanos desnacionalizados. Yo sé que sí, y no nos vamos a cansar de abrir espacios, de destinar tiempo y de sudar en frente a todas estas luchas con nuestra gente, porque son nuestros también. Maribel, despedimos esta primera parte de Así las Cosas para continuar después de la publicidad, no sin antes agradecerte por estar aquí, por expresarte y por formar parte de raza, cultura y todo lo demás. Gracias a ustedes por invitarme, insistir. Yo quiero saber si fue Dagoberto que insistió. Cuando viera a ver, sí. Después de la publicidad, más de Así las Cosas. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cit.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana. La denegación, la aceptación, lo abrazamos, lo rechazamos
¿Qué pasa actualmente? Se une a nuestra conversación para este fin de semana Edis Sánchez, quien es antropólogo y folclorista, y se mantiene con nosotros aquí. Dagoberto Tejeda, gracias, porque para esta última parte que está pasando en República Dominicana, pero antes quisiera irme a la época de Trujillo. Partimos entonces de ahí, Trujillo hacia acá. Sí, es increíble cómo una persona como Trujillo, siendo de origen, ¿verdad?, negro, de una tez oscura, pretenda introducir elementos blanqueadores, si se quiere, o purificadores, o qué sé yo, si cabe el término, mejoradores de una raza dominicana ya definida y planteada y defendida desde los tiempos de la Restauración, que podríamos decir que fue ese gran intento definitivo de establecer la dominicanidad como un elemento único, un elemento ya sin reversa. Así que fue un intento de negación que realmente a través de muchos movimientos y de muchas acciones históricas que recogen en nuestras páginas, ¿verdad?, se han reafirmado. Creo que el intento de Trujillo quedó en ser un intento, a pesar de que hay rasgos en nuestro pueblo que quizás refuerzan esa intención cuando hablamos, por ejemplo, de pelo malo, cuando hablamos de que el negro en mi casa es el cardero, y otros elementos. Aunque, como decía la gente al inicio del programa, compartíamos la consulta, todos tenemos el negro detrás de la oreja. Yo diría que muy de frente, porque, óigame, si a esta rubita teñida se le gobiernan las caderas, fruto de ese tambor africano, créanme que la percusión vive en mí, de qué forma, y orgullosamente. Trujillo, Dagoberto, me gustaría escuchar toda ese rechazo, ¿no?, de esa época que inclusive nos costó mucho históricamente a nivel económico y social, político en sentido general, la masacre, todos los conflictos que inclusive al día de hoy permanecen entre las culturas haitianas y dominicanas. Lo interesante en ese proceso es que no es solamente algo de resentimiento personal. Un campesino de San Cristóbal, la mamá era de origen haitiana, negra, pero es que a partir de Trujillo comienza a elaborarse una ideología hispánica, que es la negación del haitianismo, la negación del africanismo. Entonces, con esa ideología hispánica y sobre todo con el proceso de refinar la raza, entre comillas, se llega a un punto de ridiculez tan grande que en la cédula, por ejemplo, es cuando se inventa un color que no existe en ningún catálogo de pintura del mundo, que es el color indio. Color indio. Sí. Ese color indio no existe en ningún color, pero para no poner negro ni mulato, Trujillo en la cédula puso color indio y es justamente para invisibilizar la presencia del mulato, es para negar ese origen realmente negro. La oligarquía dominicana también apoyó, obviamente, estas acciones. Y estamos hablando no solo de la tez, estamos hablando del color de piel, sino de todo lo que arrastra la cultura, las manifestaciones mágico-religiosas, todo lo que encierra en sí. Es que la oligarquía nuestra tradicional ha sido una oligarquía hispánica. Por eso nos metieron en la cabeza la madre patria. Lo que pasa es que los que lo decían no se miraban en un espejo. Nos creemos más españoles una bemba, que los una españoles. nariz achatada y unos alambritos de cabello. No se lo veían, entonces pensaban que todavía eran blancos. Hemos visto en países latinoamericanos una mezcla quizás no tan negra como la de República Dominicana. ¿Corresponde a quién? ¿A los círculos de poder, al Estado, a nosotros ciudadanos? No solo reconocerlo, sino valorarlo y promoverlo, ¿o cómo lo ven ustedes? Yo lo veo como una acción conjunta, porque casi siempre las políticas del Estado las trazan técnicos que en algunas ocasiones no recogen el sentir de la población o de la totalidad de la población. Entonces le toca también al pueblo llano y a sus instituciones descentralizadas del Estado establecer la autoestima, establecer la identidad como un reflejo real de lo que somos. O sea,
nosotros pertenecemos a una descendencia mezclada. Somos un crisol y eso es innegable. Y qué bueno. Sí, porque ahí está la riqueza, justamente. Sí. Todas las mezclas, el melange, la criollidad, lo que da es riqueza. Que más allá de las tres etnias fundamentales, la desaparecida indígena, ¿verdad?, la europea y la africana, se enriquece en los últimos años, siglo XIX, y sí, principios del siglo XX, con migraciones también de cocolos, de asiáticos, de hindúes, etcétera. O sea, nosotros hoy tenemos aquí una riqueza invaluable en muchos aspectos culinarios, danzarios, musicales. Este es un pueblo feliz, es un pueblo con unos contenidos de ritualidad importantísimos que pueden reflejar una cultura única. O sea, para tú conseguir las cosas que hay aquí, tú tienes que ir a muchos países y tú las puedes conseguir en un solo lugar. Si tú te desplazas a ver el desfile nacional de carnaval, por ejemplo, que agrupa todas las provincias de este país, las cosas que tú puedes ver ahí, no solamente del pasado y del presente de la cultura, sino del mundo, la actualidad del mundo, recogido en un evento magno de una riqueza cultural impresionante. ¿Qué es lo que República Dominicana debe promover? Volviendo con lo negro, Dagoberto, yo veo, ahora que hablas tú de toda esa mezcla cultural, que el dominicano, y eso lo digo yo, ustedes son los expertos y me van a corregir con toda la libertad del mundo, o pueden hacer sus aportes al comentario. Veo yo que el dominicano abraza con mucho orgullo, con mucha apertura, todo lo concerniente a lo español, lo francés, lo judío si se quiere, lo oriental. Pero cuando se trata, como bien mencionabas tú, de lo cocolo, o que huele o parece de lejos negro, lo rechazamos. ¿Es una percepción mía o realmente estamos así? No, es una acción inteligentemente dirigida, racionalizada. Es un proceso de negación que viene del periodo colonial con un prejuicio racial. Negro es sinónimo de haitiano, haitiano es sinónimo de africano y africano es sinónimo de salvajismo. Es decir, hay una ideología que se ha ido desarrollando en términos generales para nosotros inclusive avergonzarnos de lo que somos y de nuestro contenido. Tal como tú decías en tu preocupación hace poco tiempo de asumir conciencia de nuestra identidad, es solo en la medida en que vamos desechando todas esas mitologías que lo que han hecho es deformar la realidad. Eso de que nosotros somos el resultado de un proceso de tres razas. Lo primero es que el concepto de raza hoy en día, desde el punto de vista científico, eso está desechable. No existen razas, existen grupos étnicos, grupos humanos, y que nos meten en un caldero como si esos tres grupos étnicos o razas entre comillas existieran con igual dimensión. Eso no es cierto. Aquí, a los 30 años del proceso de colonización, eliminaron toda la población indígena. Luego, ¿qué fue lo que realmente quedó durante siglos? La población española y la población negra, africana de origen. Entonces, por eso es que cuando nosotros lo miramos y vemos esa nariz achatada y ese bembe grande y esos alambritos, es el proceso histórico en donde aparece el mulato. El 85% de la población dominicana es mulata. En vez de sentirnos avergonzados, es como dice Eddie, es una diversidad. La identidad del dominicano, la identidad dominicana, su característica fundamental es la diversidad. Lo que no termino de entender es que con ese 85% palpable, visible, abrazable en las calles, en cualquier lugar de República Dominicana, no estoy hablando de Santo Domingo, aún así permanece la idea de la familia: aquí no me traigas negro, yo no quiero que tú tengas una pareja negra, yo no voy a peinar moños malos, refiriéndose al cabello crespo. Sí. Son Hay muchas que cosas. La raza. Exactamente, son muchas cosas que quisiera ustedes dos nos acompañaran en este
programa, estos minutitos que nos restan, a brindar un poco de luz no solo a las familias, al Estado, a ciudadanas y ciudadanas, para reconocernos, querernos, valorarnos y promocionarnos como lo que somos. Es que es un aparato ideológico. Si tú tomas la escuela, los libros, ¿qué acaba de pasar ahora mismo? Ay, déjelo ahí, Dagoberto, que tengo que irme a la publicidad. Okay. Déjelo ahí porque tiene que tratarme ese retiro del material académico. Después de la publicidad, continuamos con Así las Cosas. República Dominicana es el principal destino turístico de la región del Caribe, visitada por más de 5 millones de turistas en el 2014, el mayor número en los últimos 5 años, con una oferta de casi 70,000 habitaciones. Se ha iniciado además la construcción y en algunos casos se han inaugurado cerca de 27 hoteles y resorts en estos 3 años. Logramos revitalizar el turismo y la producción gracias a una red de carreteras que muy pronto conectará todo el país de norte a sur y de este a oeste. Una nueva apuesta por el clima de confianza y de inversiones que se vive en República Dominicana. Durante décadas, la región sur ha esperado un proyecto que pueda explotar todo el potencial turístico de esta zona. En nuestra gestión, recuperamos el derecho que tenía el Estado sobre los terrenos de Bahía de las Águilas y se ha puesto en marcha un proyecto para el desarrollo sostenible de esa zona y todo el sur del país. El programa de fomento al turismo en la ciudad colonial continúa en proceso. Se han pintado más de 600 fachadas, restaurado 35 de gran valor patrimonial y se trabaja en la adecuación de otras 45. Asimismo, se han sustituido tuberías de agua potable, servidas y desagües pluviales. Se ha instalado el entramado de ductos para soterrado de cables para telefonía, luz y cámaras de seguridad, pavimentación e instalación de contenedores, luminarias y se han ampliado las aceras. 3 años de realizaciones y más entusiasmo que nunca. De regreso en Así las Cosas, les comentaba al equipo de producción que recientemente leía un artículo muy interesante publicado en BBC que trata sobre la larga batalla de las reparaciones por esclavitud. ¿Por qué Europa se niega a pagar? Donde se menciona que 1/5 parte de todas las fortunas de la época colonial se amasó con dinero esclavo, como todos sabemos, y se comenta de posibles indemnizaciones, pero entre otros casos, la Comisión de CARICOM no ha puesto un número al reclamo de países como Jamaica, por ejemplo, y sí se ha sugerido que las reparaciones podrían pagarse mediante condonaciones de deuda de los países afectados en África y el Caribe, o con esas contribuciones financieras para sus sistemas educativos y sanitarios, que por eso decía yo en las redes sociales hace unos días, no es que Europa sea benevolente, es que tenemos una deuda histórica con toda esta problemática esclavista y demás. Pero cayendo en República Dominicana, antes de concluir con el plano internacional, el señor Dagoberto decía antes de irnos a la publicidad, lo que ha sucedido con la intención de retirar material académico de nuestras escuelas y colegios por negar precisamente la historia y esa herencia haitiana, africana y esos hechos que están ahí tangibles, ¿no? A ver, ahí está usted nuevamente con la palabra. Porque en ese proceso hay todo una campaña, toda una actividad que comienza en la escuela, comienza en los textos. El negro está invisibilizado, no se habla de esclavitud. Aquí nosotros tenemos lugares que no existen en ningún lugar del mundo, patrimonio de la humanidad, como el ingenio Boca de Nigua, el ingenio Diego Caballero, el primer ingenio hidráulico del Nuevo Mundo, 1538. Pero los estudiantes no lo conocen, ni siquiera los profesores. Entonces, hay un proceso de ocultamiento, de distorsión. El negro era bruto, el negro no aportó nada, los esclavos.
Pero también eso tiene una repercusión. Ahí nace un esteticismo. El negro, la negra es fea porque es negra. Y nos ponen un modelo bella, linda, es la mujer blanca, ojos azules, tal. Pero cuando nosotros entendamos que el negro es bello, la negra es bella, no porque se parezca a la blanca, sino porque es negra. Pero en la televisión, ¿cuántas negras leen noticias en televisión? ¿Cuántas negras tienen programas de televisión? O negros. ¿Cuántos en los bancos son los que dirigen? Son los primeros en los bancos, ¿no? Ahí es que la voy. que sirve el café, la que barre, o sea, que hay un proceso institucionalizado. Exacto. A partir de una ideología de valorización y revalorización, de invisibilizar al negro y resaltar unos valores abstractos que no existen. Es una lucha terrible, de verdad que sí, porque si bien existe todas estas realidades que acabamos de tocar, muchos de los programas que nosotros quisiéramos y queremos desarrollar, por ejemplo, para lo que decía Dagoberto, la visibilidad, que es una de las cosas más importantes. Tenemos una estrategia interesantísima. El país es signatario de la Convención de la UNESCO del 2003. ¿De qué trata esta convención? Esta convención trata de algo que nosotros hemos venido trabajando hace muchos años, desde antes que se pensara en que el patrimonio viviente también es patrimonio cultural. Por supuesto. Solamente se pensó desde hace mucho tiempo que el patrimonio cultural, del cual sus convenciones datan desde el principio del siglo XX y de antes, en las catedrales, en los grandes lagos, en las grandes reservas. Pero ir a esas personas que hacen las tradiciones y que son de donde se echa mano cuando un país quiere mostrar una identidad. Claro. Yo, antes que ser director nacional de folclore, un funcionario del Ministerio de Cultura, soy un cientista social. La culpa no está ahí, la culpa está en todo un sistema elitista que ha impuesto esta situación. Entonces, sí, porque hablamos del Estado, pero ¿y las empresas privadas? Correcto. Que son las primeras que deberían estar aupando, patrocinando, destinando fondos privados para que esto se promueva dignamente. Correctamente. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, espacios donde hay ayuntamientos o alcaldías, que los alcaldes no son del gobierno y que nosotros les pedimos estrategias que tienen que ver con la defensa de esos patrimonios y la respuesta es difícil, es una respuesta tibia. Entonces, a nosotros como ciudadanos debería importarnos más para ejercer un poco de presión. De presión, o sea, en a medida esa que misma, nos importe a nosotros, sí, ejercer un poco de presión claro, a las autoridades. Y en esa misma convención se establece que la sociedad civil, las personas individuales y los portadores tienen que jugar un rol de exigencia frente a nosotros y de participación activa en esa salvaguardia. Nosotros tenemos más de 3 décadas de atraso de justicia social en términos del Estado, no solamente de este gobierno, sino de casi todos los que han pasado. Entonces nosotros esperamos y seguimos luchando. Hay esfuerzos importantes en la juventud, en muchas ONG, pero falta más, faltan muchas cosas que se pueden hacer interesantes. A mí me gustaría que también le habláramos a ese dominicano y esa dominicana, porque más que un gestor cultural o un especialista del área, cualquier autoridad, ya sea del Ministerio de Cultura o de Turismo o de un área afín, ¿no?, que promueva la dominicanidad, o estas empresas que a través de sus campañas de responsabilidad social impulsan y patrocinan estos eventos y campañas. Nosotros, República Dominicana, no es un país industrial, vivimos del turismo, vivimos de la cultura. El problema fundamental está en la valorización, en la conceptualización que tienen los grupos del poder con relación a la cultura. ¿Pero y quién puede con eso? Porque, a ver, es un proceso de lucha. Ya yo me estoy dando calor, porque ¿y cómo es la cosa? Y de mucho tiempo, porque ellos, en vez de sentirse orgullosos de las expresiones populares, que ellos, es al revés, se sienten avergonzados porque no creen que el pueblo es un creador realmente de cultura y de identidad. Yo voy a decir una palabra feísima, pero tengo que decirlo porque aquí se hablan las cosas como son. Lo que huele a pueblo para ese grupo es chopo. Exacto. No hay una palabrita más fea, y que no despectiva, o sea, un contenido humillante, un contenido... Lo que es de pueblo es chopo. Sí, es chopo. Entonces, eso no tiene valor para ellos.
las manifestaciones populares, el pueblo. ¿Qué es lo que realmente es el proceso que se está dando? De que no creen en ese pueblo, le tienen miedo a ese pueblo, y todas las manifestaciones culturales, cuando la obligación del Estado es apoyarlo para que crezcan, es al revés, es tratar de manipularlo, de usarlo, y no de darle toda la dimensión realmente de crecimiento y de creatividad. Entonces es una lucha muy fuerte. Hay lesiones que se han dado extraordinarias a niveles de pueblo. En Cuba, no hay una sola representación con relación a la Revolución Cubana donde no esté presente las raíces, los ancestros y la identidad que los cubanos presentan con orgullo y que no se arrepienten de ello. Aquí al revés. Es Cuba, Dagoberto. Es Cuba. Y ahí también te vas a materia médica, materia de educación, y es otra cosa, otra esencia. Sus conclusiones ya para finalizar este programa, así las cosas. Eddie. Sí, bueno, yo quiero concluir con el llamado que tú misma, o la pregunta que nos haces. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Yo nada más estoy pintada de blanco por fuera. ¿Cómo las nuevas generaciones pueden aportar, pueden insertarse en esta lucha que parecería una lucha quijotesca de 2 o 3 soñadores, claro, así como nosotros que tenemos un tiempo creyendo en esto? Porque cuando tú amas tu cultura, tú amas toda la del mundo. Así es. Entonces, eso es todo, un llamado. Y te conviertes en un curioso constante de todo lo cultural. El llamado es a que, por ejemplo, ¿cuál es ahora mismo tu medio o uno de los medios de trabajo tuyo, este programa donde tú estás dando la cara y tú has traído este tema? Claro. Que te copien en sus ámbitos los demás. Claro que sí, vamos arriba. Esa es mi llamada. Claro, yo te apoyo. ¿Algo para concluir? No, a nivel educativo, lo que tenemos que comenzar haciendo es redefiniendo la historia, una historia que tenemos al revés, una historia realmente del dominante, una historia europeizada, una historia que esconde, invisibiliza nuestra propia identidad, nuestros propios ancestros, nuestra propia historia real, lo que nosotros somos. Porque el pueblo ha ido teniendo espacios de resistencia y de lucha, lo que ha hecho posible que todavía este proceso a nivel mundial no nos arropen. Y reiteramos, el espacio de la resistencia en nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra identidad. Correcto. Me ha encantado, yo no voy a sumar más nada, solamente decirles gracias públicamente otra vez por su tiempo, por su energía, por sus experiencias y por no descansar en el trabajo que realizan cada uno de ustedes. Será entonces hasta la próxima semana a seguir promoviendo, conociendo, investigando y no denegar nuestra cultura y raíces. Qué bonito es saberse dominicano, dominicana, decir en toda cultura donde te encuentres, en todo país que perteneces a este terruñito, República Dominicana y sus raíces también. Hasta la próxima semana. Bye, bye.